Muchas personas que han experimentado el mal, muchas personas que han lidiado con el mal, han pensado sobre Dios mal. Han incluso llegado a negar la existencia de Dios y se preguntan, bueno, ¿dónde está Dios en el momento de sufrimiento? ¿O será que Dios existe cuando estoy pasando por medio de las crisis? Me da mucho gusto poder saludarles en esta hora. Soy Martín Carrillo y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de tu programa En Síntesis. Estamos muy contentos de poder tener a invitados especiales, muy especiales, claro, como todos los invitados que tenemos, pero son especiales porque es la primera vez que están con nosotros, ¿sí? Así Y es. esperamos que no sea la última ocasión. Y voy a dar la oportunidad de que ustedes se puedan presentar, que nos digan su nombre, que nos digan de dónde son y algo que quieran que podamos conocer o que nos ayude a conocerles un poquito mejor. Bienvenidos, amigos. Muchas gracias. Primero las damas. Pues mi nombre es Elizabeth Guerrero, soy de Honduras y es un placer de verdad estar acá para poder compartir un poco más acerca de la palabra de Dios. Bienvenida, Elizabeth. ¿De Gracias. dónde eres? Dijiste de Honduras. Correcto. ¿Y qué haces aquí en la UNAP? Estoy estudiando teología, ya voy en mi segundo semestre para honra y gloria de Dios. Excelente. Bueno, mi nombre es Guillermo Méndez. Me siento afortunado de estar compartiendo este espacio con gente tan especial. Seguramente la dinámica y la temática que vamos a tratar, pues, es de gran beneficio para nuestra vida. Yo soy originario del estado de Oaxaca. Vivo actualmente en la Ciudad de México. Ahí está mi familia. Y bueno, parte de mis funciones pues es tratar en el tema relaciones públicas y el tema de libertad religiosa, como también el interactuar con las autoridades federales en el ámbito religioso. Ok, todo esto para la Iglesia Adventista del Es Séptimo correcto. Día. Okay. Servidor representante legal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el país. En México. Ok, excelente. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Guillermo. Muchas gracias, Elizabeth, por acompañarnos, por aceptar acompañarnos y poder charlar entre amigos y poder, pues, en síntesis, compartir este mensaje que se encuentra de manera interesante en la palabra de Dios. Quiero hacerles una pregunta, para ir entrando en confianza, irnos soltando, porque sé que a veces esto puede generar un poquito de nervios, ¿no, Eli? Sí. El hecho de estar aquí participando y grabando y más, si no lo solemos hacer seguido. Si ustedes pudieran cerrar sus ojos y trasladarse a cualquier lugar del mundo y al abrirlos pudieran estar ahí, ¿en qué lugar sería ese y por qué? Ahora le voy a dar el espacio primero, ¿eh? En el momento en que comenzaste a formular la pregunta, en mi mente se dibujó un solo lugar, mi hogar, ahí con mis hijos. Ok. Cualquiera que sea el lugar, porque has estado en muchos lugares, ¿no? Sí, en este momento me trasladé a ese espacio llamado casa, Okay. hogar, donde mis hijos seguramente están estudiando para el tema escuela, pero también es a esta hora, en horario diferente que tenemos aquí. Bueno, siempre ellos están toda la tarde, todas las mañanas, ellos están estudiando, ¿no? Entonces me trasladaría a ese lugar. Ok, excelente. Muy bien, Eli. Definitivamente, tras que hizo la pregunta, me trasladé a la selva peruana. A la selva peruana. Definitivamente. O sea, solo se me vino el hermoso paisaje, el río, porque me transmite paz. Y creo que, aunque yo sé que Dios se encuentra en todos los lugares, pero ahí se siente algo muy especial. Es como tenerlo ahí cerquita.
Ahí estuviste de misionera en la selva peruana, Eli. Correctamente. Ok, Ahí estuve sirviendo por 2 años. ¿Te gustaría volver entonces a la selva peruana? Fíjese qué interesante. Muy bien, qué interesante. Yo por algún momento hice ese ejercicio y cerré mis ojos y los abrí y aparecí en unos lugares más bonitos en los que he tenido la oportunidad de servir a Dios, allá por la Huasteca Potosina. Un saludo para todos los amigos que nos escuchan en la Huasteca Potosina, en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Qué bonito lugar ver esas cascadas, esos parajes verdes que solamente había visto yo en los almanaques, ¿no? Tener la oportunidad de estar ahí. No sé, hice ese ejercicio, cerré mis ojos y me imaginé ese bonito lugar. Yo creo que son lugares que nos generan paz, ¿no? Que nos generan tranquilidad, confianza, pero que también de alguna u otra manera nos llevan a entender mejor a Dios, ¿no? Y su obra, su amor para con nosotros, su cuidado, ¿no? Saben que en esta hora vamos a abordar una temática muy interesante. Hemos venido hablando en esta nueva temporada de En Síntesis el hecho de cómo Dios nos ama a pesar de muchas cosas, la manera en la que Dios ama. Hemos aprendido que es distinta a la manera en que nosotros los seres humanos amamos, ¿no? Dios nos ama sin condición alguna, ¿no? Y hay varios elementos que hemos venido aprendiendo acerca del amor de Dios, pero también nos genera mucho conflicto el hecho de saber que Dios es un Dios de amor, que nos ama, pero seguimos experimentando pues las consecuencias del pecado. Hemos llegado a entender qué es eso, que son las consecuencias del pecado, porque al final Dios no quiere lo malo para nosotros, al contrario, Él quiere lo mejor para nosotros, pero mientras vivamos en este mundo de pecado, habremos de seguir lidiando con las consecuencias del pecado, y eso genera mucho conflicto en la mente de muchas personas respecto, bueno, ¿será que realmente Dios existe? Y si existe, ¿será que realmente Dios tiene el control de este mundo, de lo que pasa en este mundo? ¿Ustedes qué creen, Guillermo y Eli? ¿Quién tiene el control de este mundo? ¿Quién gobierna este mundo? Yo creo que es una pregunta profunda, interesante, porque vivimos en un mundo donde pareciera ser, como decías, hay un descontrol total, ¿no? Hay mucho sufrimiento, hay mucha maldad, cada día podemos solo salir a la calle en alguna ciudad, salir a alguna carretera o ver los portales de los diarios de circulación nacional y pareciera ser que todo está oscuro, ¿no? Todo es un panorama negativo. Sin embargo, a la luz de la Biblia, podemos encontrar que eso se debe a justamente a una lucha que existe entre lo que le hemos denominado el bien y el mal. Entonces, todo lo que vive en nuestro mundo se debe a un dominio temporal, voy a decirlo así, del enemigo de Dios, que es el que provoca el mal. La Biblia dice que el diablo, que existe, porque la Biblia lo dice, genera el sufrimiento de la gente. Sin embargo, también la Biblia presenta que el diablo es un usurpador. Okay. Y si es usurpador, dice la palabra de Dios, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, como es usurpador, está ocupando un lugar que no le corresponde. Okay. Y como es el usurpador y es el que ostenta el mal, pues todo lo que hace es para mal del ser humano. Pero la Biblia dice entonces que esa es la razón por la cual se presenta así. Sin embargo, la Biblia dice que para eso apareció Jesús. Amén. Okay. Entonces, es esa parte que pareciera ser que de momento el mal triunfa, pero tengo la convicción de que Dios va a triunfar finalmente. Amén. ¿Qué piensas, Eli? ¿Qué piensas al respecto? La verdad que hay un versículo que estaba leyendo y que me gusta y me gustaría compartirlo, que es el que está en Apocalipsis 11:15. Y voy a leer solo la última partecita, donde dice: el reino del mundo
ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre, jamás. Amén. La verdad que, como decía aquí un compañero, sabemos que el mundo es un caos y definitivamente, pues yo creo que nadie está feliz, ¿no? Con todo lo que pasa, que hay tantos asesinatos, las inundaciones, tantos problemas. Pero es bonito saber de que a pesar de todo esto que pareciera que no hay luz, el Señor dice, acá estoy yo. Y en un momento va a terminar todo esto y yo voy a ser el que va a reinar para siempre. Y ahí mismo en Apocalipsis, ¿no? También nos comparte donde dice que Él nos está preparando un lugar donde no va a haber más ni llanto, ni dolor, ni muerte. Entonces creo que esa es la esperanza que nos mantiene y que nos hace seguir adelante y saber que aunque todo aquí está mal, pero hay algo mucho mejor. Qué interesantes sus reflexiones. Y saben, yo pregunto esto porque, pues bueno, si hemos aprendido que Dios es amor, si hemos aprendido que Él es bueno, pero lidiamos con todo lo que es contrario a la esencia y al carácter de Dios, que es lo malo, entonces pues si no lo provoca Dios, alguien lo tiene que provocar. Y como decía Guillermo, ¿no? Pues sabemos que hay alguien que lo provoca, pero lo interesante es que no significa que por el hecho de que Él lo provoque y de que Él tenga el dominio sobre esas cosas negativas, si le podemos llamar así, Ujú. no significa que al final de cuentas Él sea quien termine controlando este mundo, ¿no? Porque una característica que decías, Guillermo, que me gustó bastante es que Él es el usurpador. O sea, sí, aun cuando pretenda ser el gobernante de este mundo, y aun cuando la Biblia declara, ¿no?, que es el príncipe de este mundo, pero la verdad es que no es el dueño, no es el que tiene el control al final. Hay alguien más que termina teniendo el control, que es el verdadero dueño de este mundo, y ese es Dios, ¿no? Y no Amén. significa que Amén. que esto sea pues bueno, si Dios es el que tiene el control, ¿por qué no tiene la fuerza o el poder? ¿O por qué no hace algo cuando están ocurriendo las cosas malas? Claro que Dios siempre está haciendo algo, ¿no? Por nosotros, porque Él desea lo mejor para nosotros, porque es su esencia, ¿no es cierto? Sí, en episodios anteriores hemos visto cómo es de que Dios en esa virtud que tiene ha respetado incluso la libre, nosotros llamamos el libre albedrío, ¿no? Un término muy rebuscado quizá, pero la decisión que tenemos, la capacidad que tenemos de tomar decisiones. Así es. Entonces Dios da esa libertad, y dentro de esa libertad justamente es que podemos analizar este asunto que muchas veces se nos hace difícil. ¿Por qué Dios permite que haya sufrimiento? Ujú. Y entonces la Biblia presenta el hecho de que hubo una rebelión, ¿no? Y es ahí donde surge el usurpador. O sea, él se rebela y Dios respeta esa decisión de rebelarse contra Dios. Y a partir de ahí empieza un caos en el universo, porque no nada más es aquí en la Tierra, ¿no? Es el problema de la maldad que estamos viendo. El supuesto control que se tiene aquí en el mundo también afectó a más allá de nuestro mundo. Los que creemos en la Biblia así lo vemos. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, dice que con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, un día Jesús, que es yo siempre he dicho, Jesús es pues Dios con nosotros aquí en este mundo, ¿no? Fue la forma como Dios irrumpe en este mundo para venir a contrarrestar la usurpación que tiene el enemigo, ¿no? Y entonces Jesús viene y dice que él es el medio que Dios utiliza para acabar con el mal de este mundo. Y finalmente, todo el universo va a reconocer la justicia y el amor de Dios a través de Jesús. Así es. Por eso el cristianismo se llama así, cristiano, porque seguimos a Cristo. Y Jesús es el centro de
del triunfo del amor de Dios, digámoslo así. ¿Cuál sería la manera más clara, Eli, en la que nosotros podamos entender este hecho que comenta Guillermo, el hecho de que el gobierno del usurpador va a tener un final, ¿no? Que realmente el verdadero gobernante va a tomar su lugar, pero ¿qué nos garantiza a nosotros que eso sea así? O sea, ¿qué nos garantiza que eso sea así? Que un día Dios, Jesús, pues tomarán las riendas plenas de este mundo. ¿Tú qué crees, Eli? Pues definitivamente que si creemos en la palabra, ¿no? Porque sabemos que todo lo que está aquí escrito, dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y hemos visto, si vamos leyendo la palabra, que todo lo que ha sido profecía se ha ido cumpliendo. Por ejemplo, cuando empieza a hablarnos que iba a venir Cristo para poder salvarnos. Y pues todo eso lo dice en el Antiguo Testamento y vemos que se cumplió, fue real, vino Cristo y murió por nosotros. Entonces, así como se cumplió esa parte, la misma palabra de Dios dice que Cristo volverá por segunda vez por nosotros y que pondrá fin a todo esto. Entonces, podemos decir, si se cumplió lo primero, pues tengo que creer que también se va a cumplir esa parte, que todo esto terminará. Sí, definitivamente a eso justamente quería llegar, ¿no? El hecho de que Jesús haya muerto en la cruz, ¿no? Como este sacrificio, pues nos garantiza a nosotros que Él habrá de tener el control y el dominio, porque dice la Biblia que eso vino, ¿no? A arrebatarle el dominio al enemigo, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? A través del sacrificio en la cruz, ¿no? Satanás, el ataque de Satanás iba dirigido justamente en contra del carácter de Dios, del carácter amoroso de Dios, y decía que no era justo, y entonces la vida de Cristo y su sacrificio vino a demostrar lo contrario, ¿no? Y entonces Satanás, pues parece que ya no tiene argumento alguno, o no debería tener argumento alguno para entonces decir que Dios no es justo o que Dios no es amoroso, ¿no es cierto, Guillermo? Me gusta lo que la Biblia dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8, que Jesús vino para destruir las obras del diablo. O sea, Amén. es específico. O sea, cuando Jesús se menciona en su ministerio, en su obra aquí en la tierra, el objetivo era ese. No nada más a hacer milagros, sino como tú mencionabas hace un momento, en la cruz, allí que la cruz era el medio para castigar a los malhechores y todo eso. Dice la Biblia que Jesús murió en la cruz. Pero en la cruz en el caso de Jesús, es más que un castigo humano, es más que eso. En la cruz, en esa cruz, Jesús demostró la maldad del enemigo y demostró el amor de Dios. Entonces, por eso es de que cuando nosotros contemplamos la cruz, pues encontramos respuesta a muchas preguntas que tenemos. Ahí encontramos el verdadero carácter. No solamente se refleja el verdadero carácter de Dios, sino también el verdadero carácter del enemigo de Dios. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Que entonces nos da la oportunidad de tener la certeza de que realmente hemos elegido correctamente al elegir, a seguir a Cristo, ¿no? Saben, amigos, estamos muy contentos y emocionados de poder participar de este episodio. Estamos en una charla muy interesante con nuestros amigos, con Guillermo y con Eli, pero queremos recordarles también a que puedan escribirnos, que puedan comunicarse con nosotros, que puedan compartir sus impresiones también respecto al programa y también solicitar los materiales que tenemos disponibles para ustedes. Quiero aprovechar este momento para dejar el número de teléfono al cual ustedes se pueden comunicar y entonces poder solicitar los materiales que podemos tener para ustedes, como ya es costumbre, y lo puedan hacer. Queremos compartir el teléfono 826-161-2213, 826-161-2213. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros. Y mientras te comunicas, vamos a seguir conversando con Eli y con Guillermo respecto a esta temática tan importante, tan interesante. Pero surge una pregunta también que me gustaría que pudiéramos abordar en esta hora, ¿no? Y
Y surge del hecho de saber, bueno, si Dios es el que tiene el control, al final de cuentas, de este mundo, Él no es el causante de lo malo, no, sino que hay alguien que lo causa. ¿Será que Dios pudo haber hecho algo más? ¿Sí? ¿O podría haber hecho algo más, ya sea para prevenir el mal, sí, o para eliminar el mal? Y ¿Qué crees? Queda bien. bueno, ¿Quién habla? es una pregunta igual, ¿no? Muy, muy interesante y profunda, que es una pregunta que despierta muchas inquietudes en muchas personas, en la gente, porque, bueno, Dios, ¿qué más pudo haber hecho, no? Bueno, hemos visto anteriormente que Dios es todopoderoso. Coincidimos en eso, ¿no? Dios es Sí. todopoderoso. Amén. Sin embargo, Él decide cuándo sí, en esa soberanía que Él tiene, decide cuándo sí y cuándo no. Okay. Entonces, Él pudo haber destruido a Satanás o a Lucifer, como es otro nombre, Ujú. pues desde un principio, ¿no? En el momento en que En el momento en pecó. que se rebeló Right. y lo pudo haber destruido. No lo hizo, ya lo hemos estudiado antes, justamente para respetar lo que ya decíamos hace un momento, la libertad, que Dios nunca va a quebrantar la libertad, esa libertad de pensamiento, la libertad de decidir. Vamos a hablar en mi ambiente, la libertad religiosa, que es un principio universal que Dios no va a quebrantar. Entonces Él permite que el enemigo tenga oportunidad incluso de reflexionar sobre lo que hace. Y entonces, ¿qué más pudo hacer? El libro de Isaías, me encanta el libro de Isaías porque él va a presentar una forma muy bonita de ver este tema que estamos viendo. En el libro de Isaías, en capítulo 5, hay una parábola, una figura que Dios usa para referirse al trato que tiene con el ser humano, ¿no? Okay. Y entonces dice, es como un canto, dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Bueno, hace una parábola y toma a una viña, que es un campo que tiene viñedos, uvas. Uvas. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Noten los elementos. Yo no sé, aquí, ahí me encantan recorrer las zonas de la costa del estado de Sonora porque hay Mucho. hay viñedos y me gusta a mí ver cómo cuando vamos en la carretera hay campos interminables de viñedos, ¿no? Y se ven los frutos. Era una ladera fértil, es decir, tenía las condiciones para desarrollarse. Pero entonces dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, o sea, era de calidad, eran vides de semilla selecta, y entonces había edificado en medio de ella una torre y también era para vigilar, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Entonces dice, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Si la había hecho todo, la había cuidado. Entonces, ¿qué más pudo haber hecho Dios? La pregunta que estás haciendo, ¿no? Pues es que hizo todo. Hizo todo. Y entonces, cuando formula la pregunta, me queda esa impresión de que, pues cuando dice que hizo todo, es todo. A mí, o sea, yo me quedo con eso. Dios hizo todo. Lo demás es decisión mía, aceptar lo que Dios hizo o rechazarlo. Y vuelvo otra vez a la libertad. Interesante, muy interesante esta figura, esta historia, ¿no? Y todavía lo que me llama la atención del texto que compartió Guillermo es que el personaje que está contando esta historia, ¿no? En este caso, pues es Dios, ¿no? El que está Claro. hablando. Dice, pues juzguen ustedes entre mí, entre la viña, ¿no? O sea, tenemos todas las herramientas para darnos cuenta que realmente lo que Dios ha hecho por nosotros y el deseo que Él tiene para erradicar el mal de nuestras vidas y de este mundo, pues ha sido mucho.
no ha sido demasiado. La pregunta, él mismo pregunta, bueno, ¿qué más puedo haber hecho? ¿O qué más pude haber hecho? ¿No? Y ya presenta, como decía Guillermo, todas las condiciones, y sin lugar a dudas, el Señor ha hecho mucho por nosotros, sigue haciendo mucho por nosotros, y aún así, a veces dudamos, ¿no? O nos inquieta el hecho de que cuando pasamos por la tempestad o por las cosas malas, pues bueno, lo primero que hacemos es reclamar, Señor, ¿dónde estás? ¿No? Y de alguna u otra manera, consciente o inconscientemente, lo culpamos, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado hacer un ejercicio, Eli, yo creo que si nosotros nos sentáramos día con día para hacer una lista de las cosas buenas y las cosas malas que experimentamos en el día a día, las cosas buenas sobrepasarían a las cosas malas, ¿no? Pero tristemente nos acordamos más de las cosas malas que de las cosas buenas, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Vemos, sí, cierto, el dolor, el sufrimiento lo experimentamos, las consecuencias del pecado, y decimos, Señor, bueno, pero ¿qué estás haciendo? Pero no vemos lo otro, ¿no? Todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo y lo que promete seguir haciendo por nosotros. ¿O cómo ves, Eli? Fíjense que me gusta porque ahorita que comentaba Guillermo acerca de esta parábola, miramos también que en Mateo, capítulo 21, viene y habla a partir del versículo 33 en adelante, los labradores malvados. Es como una continuación de la que está en Isaías. Y me llama la atención porque Guillermo decía, ¿qué más pudo haber hecho? Y lo que me encanta de Dios es que siempre va más allá de lo que podríamos imaginar. Okay. Porque no tan solo preparó, no tan solo eso, no se queda ahí. Porque si leemos, por ejemplo, dice el versículo 36, el dueño envió a otros siervos en mayor número que los primeros e hicieron lo mismo con ellos. O sea, había mandado unos siervos, vienen ellos y los maltratan, hasta los mataron, vuelve a enviar otro siervo, pero al final dice, voy a enviar a mi hijo, tal vez no le hacen algo, ¿no? Y a pesar de eso, también más bien dicen cuando venga el hijo, no hay que matarlo porque es el heredero, y nos quedamos nosotros con todo. Entonces, es increíble el amor de Dios porque dio a su hijo. O sea, dijo, no, pudo haber dicho, pues están perdidos y hasta ahí. No. Ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya les di la libre albedrío, o sea, traté de hacerlo mejor, pero ellos no. Pero digo, Dios, wow, dice, voy a mandar a mi hijo porque los amo tanto que no quiero que se pierdan. Y es que lo manda y viene a esta tierra a sufrir por nosotros. Yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Y digo, creo que jamás voy a poder entender ese amor tan grande porque yo me creo inmerecedora. O sea, yo a veces cuando me veo y le digo, Señor, yo hago esto, hago lo otro, no merezco tu amor. Pero qué lindo que Él está ahí siempre para nosotros a pesar de. Qué interesante. Entonces podemos ver a Jesús, al hecho de que Dios haya enviado a Jesús, a su Hijo, todavía para morir por nosotros como algo más allá, ¿no? De lo que Dios ya había hecho. Bien, el profeta menciona, ¿no? Todos los preparativos, todo lo que Dios hizo, o sea, seleccionó el mejor lugar, todo. Y aún así se echó a perder, pero no se quedó ahí. Sí, aun cuando la pregunta de Isaías, bueno, ¿qué más pude haber hecho? El Señor mismo nos contesta ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, sí quiero hacer algo más, no me voy a quedar ahí, de brazos cruzados, sino que envía a Jesús, a su Hijo, dice el texto conocido por todos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso me impresiona, Guillermo. Sí, ese pasaje justamente, y me estaba llenando mi mente San Juan 3:16, que es un pasaje, un texto de la Biblia que casi todos los cristianos lo conocen, creo yo. Cómo es de que Dios, dice, el amor de Dios fue tan grande que hizo todo. Te da bendiciones, cuida a sus hijos, tantas cosas, y a lo largo de la historia vemos la intervención divina, pero finalmente la obra maestra, la obra más grande que Dios hace es al enviar a su Hijo, ¿no? Amén. Y dice la Biblia, cuando habla acerca de la actitud de la gente de ese tiempo, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Pero hay algo grandioso, ¿no? Porque cuando analizábamos anteriormente, el efecto de la muerte de Jesús en la cruz, pues no nada más contempla a unos cuantos, sino es tan abarcante, que la Biblia dice que Dios, por amor a mucha gente que todavía no conoce, porque finalmente el desenlace de esta historia es la irrupción de Dios como un guerrero poderoso. Se ha mencionado esa expresión, que irrumpe en nuestro mundo para acabar con el mal. Y entonces Jesús aparece como el que viene a dar solución a todo. Y esa es la garantía de que nosotros podemos, el ver a Jesús en la cruz, el ver cómo el enemigo ha hecho mucha maldad, nos da la tranquilidad relativa que podemos tener en este mundo, de que finalmente Dios va a triunfar, ¿no? Entonces eso es algo que ha hecho todo, todo. Y yo creo que si hubiera que hacer algo más, se lo haría. Claro, sí, definitivamente. El hecho de que haya enviado a Jesús, pues ya es la manifestación más grande de que quiere ir la milla extra, como luego decimos, ¿no? Y es interesante cómo hablábamos al principio justamente de lo que comentamos en episodios anteriores acerca de este elemento que le llamamos el gran conflicto, esta lucha, ¿no? Porque al final esto es una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Satanás utilizando sus argumentos, Dios utilizando su argumento más grande es su carácter, ¿verdad? Su amor para con nosotros. Pero como todo conflicto, este conflicto también habrá de terminar. Y entonces habrá de colocar todas las piezas en su lugar, ¿sí? Se va realmente a determinar o a definir quién es quién, ¿no? Se van a quitar las máscaras. En este caso, el enemigo terminará siendo desenmascarado, ¿no? Para realmente manifestar cuál es su carácter. Y por otro lado, pues el Señor, Dios será vindicado, ¿no? Y entonces quedará claro que su carácter siempre fue amor y que su esencia siempre fue amor y que siempre deseó lo mejor para nosotros. ¿Faltará mucho para esto, amigos? Pues definitivamente el Señor, ¿por qué ha tardado su venida? Al final Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Que todavía va más allá, entonces, ¿qué más puedo haber hecho? O sea, dándonos todavía más tiempo, oportunidad. Porque Él lo que quiere es salvarnos a todos. Tristemente, pues no todos seremos salvos, no porque Él no quiera, sino porque al final nosotros decidimos. Entonces, Él lo único está esperándonos a nosotros, porque Él ya está más que listo. Pero Él quiere que todos podamos ser salvos. Y definitivamente algo que también me gusta mucho de Dios es que, por ejemplo, hablando del tema, un poquito lo quiero retroceder, que la gente dice, ¿por qué? Que comentábamos, ¿por qué no mató a Satanás? Que lo comentábamos en su momento, para que todo este mal acabara. Entonces, si nos ponemos a imaginar, recordar que hay otros mundos, ¿no? Espectadores de todo lo que está pasando acá. ¿Qué hubieran pensado ellos si Dios hubiera hecho eso? Claro. Automáticamente hubieran dicho, no, hombre, sí, tenemos que obedecerlo porque entonces si no nos va a pasar lo mismo a nosotros. Tenía razón Satanás, o sea, exactamente. Sí, es cierto. Entonces, por ese gran amor, Él decidió hacer las cosas de la forma correcta. O sea, Él mismo, por eso al final no, vamos a hacer las cosas como deben de ser. Y es bonito porque al mandar a su hijo, definitivamente eso, como decía usted, pastor, deja al enemigo desenmascarado. Ahí automáticamente todo el mundo dice, no hombre, Dios cómo ama que viene a esta tierra y da la vida por estas personas que no lo valen. Entonces automáticamente él queda desenmascarado. Es muy interesante. Quería hacer esa aportación. Sí, gracias, Eli. Sí, muy interesante, Giel. Sí, la obra de Cristo, ¿no? Finalmente, uno de los propósitos de la obra de Cristo es manifestar ante el universo y ante el mundo, pues que la justicia de Dios es correcta y desenmascarar al enemigo. Tú dices hace rato, quitar las máscaras, ¿no? Y de verdad es que yo anhelo ese día, ¿no? Cuando finalmente el amor de Dios triunfe
Y es que esa es la misión del Señor Jesús. La Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y el 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es una dimensión cósmica, universal, porque el pecado incluso es interesante porque el mal del que estamos hablando al principio, pues llegó yo le llamo, llegó a hacer una fisura en el cielo mismo, ¿no? Porque dice la Biblia que la tercera parte de los ángeles pues siguieron al engañador. Pero además de eso, pues hubo ángeles que la Biblia dice que hubo una gran batalla en el cielo, ¿no? Ujú. Entonces, el efecto del pecado afectó no solamente la tierra, de hecho el pecado inició en el cielo Ajá. y después viene la tierra. Y como decía Elizabeth, hay mundos, la Biblia habla de lugares que no son la tierra, donde también llegó a afectar el efecto del pecado, ¿no? La Biblia menciona, por ejemplo, Job, donde dice que hay una reunión, yo le llamo una reunión cósmica, y donde llega justamente Satanás y noten, como representante de la tierra, o sea, usurpando el lugar, se presenta, y entonces lo que hace Jesús al venir a morir en la cruz y a vindicar el nombre es arrebatar, ¿sí? Yo siempre lo he entendido como que nosotros entendemos que Adán fue creado por Dios y Adán fue colocado como digamos, el representante aquí en esta tierra. Él era el príncipe de este mundo, ¿no? O sea, Adán. Pero en el tema, por ejemplo, legal, uno endosa una escritura, un documento y la entrega. Entonces Adán endosa la escritura de la tierra y se la arrebata a Satanás. Entonces cuando Jesús, la misión de Jesús es arrebatarle las escrituras, voy a utilizar el término, a Satanás y decirle, yo soy el auténtico dueño. Y entonces vindicar quiere decir rescatar esa imagen, hacer la justicia correcta. Entonces el nombre de Dios y su justicia pues van a quedar pronto vindicados por todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces, cuando decimos que Dios, hasta qué más puede hacer, bueno, ha hecho todo, y lo único que queda es que el universo reconozca la grandeza y la justicia del amor de Dios, ¿no? Así Amén. es, hasta allá tiene que llegar este efecto también, ¿no? Como mencionabas, si el efecto del pecado llegó hasta allá, no a que los otros seres creados en otros mundos dudaran de Dios, no, sino que vieran lo que está ocurriendo Es con el correcto. ser humano. Entonces también tienen que ver el desenlace, ¿no? Y reafirmar realmente que Dios es el ser que dice ser, ¿no? Ahora sí que valga la redundancia, ¿no? Que Dios es quien Él dice que es, ¿no? Y que es amor y que siempre ha deseado lo mejor para nosotros, aun cuando nosotros en su momento no lo hayamos podido entender o comprender del todo, ¿no? Es como los hijos, ¿no? Muchas veces no entendemos por qué los padres obran de tal manera con nosotros. Yo creo que lo entendemos muchas veces hasta cuando nosotros somos padres y estamos haciendo lo mismo y lo hacemos por protección de nuestros hijos, pero uno como hijo, ¿verdad? No lo ve así, uno dice, qué mala onda mi papá, ¿no? Qué mala onda mi mamá, o sea, pero ya después dice, no es que era mala onda, es que me estaba cuidando, me estaba protegiendo, ¿no? Y hasta ese momento, cuando el Señor regrese por segunda ocasión y entonces erradique el mal por completo y al originador del mal, entonces comprenderemos con claridad, ¿no? Plena, que realmente Dios siempre hizo lo mejor para nosotros. Hay muchas cosas que no entendemos. O sea, en lo cotidiano de nuestra vida, nos suceden cosas y pues no logramos comprender. Hay muchos porqués que no tienen respuesta en este momento, ¿no? Cuando, hablando de lo que vivimos como seres humanos, una enfermedad, la pérdida de un ser querido,
hay muchas preguntas, hay muchos porqués que le hacemos a Dios. Lo interesante es que se las hacemos a Dios. Nunca se las hacemos al culpable de muchas cosas, ¿no? Dios, ¿por qué a mí? Pero muchas de esas cosas las ocasiona el perverso, ¿no? El usurpador, el malo de la historia. Y entonces, pero cuando hay esos porqués que no entendemos ahorita, llega el momento que lo entendemos. Hay preguntas que no tienen respuestas inmediatas. Yo creo que todos los que estamos aquí, como los que nos están escuchando, hemos pasado por momentos. Y yo recuerdo en mi experiencia personal, cuando mi madre dejó de existir, murió, pues yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? O sea, esas cosas que no tienen respuesta. Y entonces Dios me contesta con su palabra. Y recuerdo bien que leí la historia de la resurrección de Lázaro, y entonces ahí entendí algo, que yo esperaba un milagro, ¿no? Pero Dios me ofrece una resurrección. Entonces siempre las promesas de Dios están por encima del nivel que el enemigo nos presenta, ¿no? Siempre va a haber promesas, y finalmente esas promesas se van a ver cristalizadas en la venida de Jesús, como tú decías, ¿no? Amén. Qué interesante la charla que hemos tenido en esta hora. Estamos ya por concluir, por cerrar este episodio, este momento, pero quisiera que pudiéramos terminar con un pequeño resumen en sus palabras, así brevemente. Ahora sí que en síntesis, ¿no? Así se llama nuestro programa, ¿no? En síntesis, ¿con qué se quedan? ¿Con qué se quedan de lo que charlamos en esta hora? Bueno, ¿cómo empezamos? Primero la mujer, ¿verdad? Pues yo me quedaría con que Cristo Jesús lo dio todo por mí, y que cómo no corresponder a ese amor, y que me tiene preparado un lugar maravilloso, y que solo tengo que perseverar aquí en esta tierra. Ok, gracias, Eli. Bueno, ya me ganó la respuesta, ¿no? No, yo me quedo con lo mismo, ¿no? O sea, ya Dios hizo todo. Y es mi tarea, no solamente quedarme con la solución que Dios ha dado al problema de la maldad, sino convertirme en un instrumento para que mucha más gente Amén. comprenda de este amor, de la justicia divina, de ese que ha dado todo, decirle a los demás, Dios ya hizo todo por ti, es momento de que tú hagas, ahora sí que lo mínimo, ¿sí? Y entregues tu vida a Dios para que la transforme. Yo me quedaría con eso, y que cuando el Señor Jesús vindique el nombre de su Padre, estemos nosotros presentes ahí. Amén. Gracias, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros en este episodio de En Síntesis, poder compartir sus impresiones de este tema tan importante, tan interesante, y esperamos que lo que hemos conversado aquí pueda servir para nuestros amigos que nos escuchan, pues puedan ir aprendiendo y reafirmando su confianza en el amor de Dios, ¿no? Tal vez alguien que está pasando por algún momento de crisis, por alguna situación de pérdida, tal vez, como mencionaba Guillermo, pues que al escuchar lo que hemos conversado, pues pueda reafirmar que realmente Dios tiene algo bueno para él, que Él es el que controla este mundo a pesar de las cosas malas, y muy pronto habrá de colocar todas las cosas en el lugar que les corresponde. Gracias Amén. por habernos acompañado, amigos. Que el Señor les bendiga en sus actividades diarias y en su vida. Gracias. Pues estamos contentos de poder llegar a este momento final de este episodio de su programa En Síntesis. Ciertamente, ante la pregunta del dueño del viñedo, ¿qué más pude haber hecho? Sin lugar a dudas nos damos cuenta que el Señor ha hecho más y aún desea seguir haciendo más, con la intención de que nosotros podamos tener lo mejor, lo que Él tiene preparado para nosotros, y alcanzar el ideal que Él tiene para nuestras vidas. Sin lugar a dudas no nos queda más que agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho, hace y quiere hacer y hará por nosotros. Amigos, gracias por habernos acompañado. Nuevamente quiero dejarles el número para que puedan
compartir sus impresiones del programa con nosotros y también puedan solicitar los materiales que tenemos disponibles para ustedes. 826-161-2213. 826-161-2213. Soy Martín Carrillo y me dio mucho gusto haber estado con ustedes en este episodio de En Síntesis.